es. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo aquí desde el Rancho de Fe la palabra de Dios. Hoy es un día muy especial. Estamos aquí rodeados de cabritos. Dios ha bendecido mucho esta tierra, aún con todas las inclemencias del tiempo, y damos gracias a Dios por ello. Quiero compartir con ustedes un pasaje que hace referencia a lo que en este día se celebra. En este día se inicia lo que conocemos como la Semana Santa, que inicia con lo que algunos llaman el Domingo de Palmas, otros le llaman Domingo de Ramos, otros más le llaman la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Tiene diferentes nombres. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan al respecto y hacen referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, en especial uno de los salmos, el Salmo 118, en el cual en un momento haré referencia, pero quiero iniciar el compartir de esta palabra con lo que Juan escribe en el capítulo número 12 de su evangelio, a partir del verso número 12, que dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Esto lo escribió el profeta Zacarías en el capítulo 9. Y Juan dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada, miren, el mundo se va tras él. Vamos a orar y después haré referencia a algunas cosas importantes de este pasaje. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por la bendición que me das de compartir tu palabra, Señor, a través de este medio. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra caiga sobre una tierra fértil, Señor. Tu palabra dice que cuando el sembrador salió a sembrar, Señor, parte de su semilla cayó, Señor, junto al camino, cayó entre espinos, Señor. Padre, y estas semillas no pudieron florecer, estas semillas no pudieron, Padre, dar su fruto. Pero la semilla que cae en buena tierra, Señor, dice tu palabra, que cumple tu propósito, Señor. Es por eso te pido, Señor, que todas aquellas personas que escuchen y vean, Señor, esta transmisión, Señor, sean tierra fértil, Padre, para que tú cumplas tu propósito en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Una fiesta importante. Nosotros todavía, más de 2000 años después, todavía celebramos esta fiesta tan importante. De diferentes formas, cada quien la festeja y la celebra de una manera diferente. Y también tiene un significado diferente, a veces para cada persona. Para los judíos, esta fiesta era muy importante, era el inicio de algo muy especial. Si ustedes van al Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, después de que el pueblo de Israel es sacado de Egipto, Dios instituye para su pueblo una celebración muy importante llamada la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esta celebración iniciaba con algo muy importante. En el primer mes, en el mes de Nisan, Dios les había dicho que el día 10 iban a apartar un cordero sin mancha, sin defecto. Tenía que ser el cordero macho, tenía que tener estas características
lo iban a apartar de entre sus rebaños, lo iban a poner a un lado de todos para guardarlo hasta el día 14, y el día 14 tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes, y ese era el ritual de la Pascua. Con la sangre de este cordero iban a pintar los marcos de sus puertas, los marcos de sus ventanas, para que cuando Dios trajera sobre Egipto la última plaga, el ángel de la muerte no entrara a la casa de los egipcios. Esto sucedía el día 10, justamente el día que Jesús entra en Jerusalén, como lo narra este evangelio según San Juan. ¿Qué cosas importantes podemos encontrar en esta celebración, en estos eventos tan importantes? Les decía, son de los pocos eventos que se narran en los 4 evangelios. La mayoría de los eventos de la vida de Jesús o del ministerio de Jesús se narran solamente en los que consideramos los evangelios sinópticos, y Juan es completamente diferente al evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Estos primeros 3 se parecen mucho en el orden de eventos, en las cosas que se narran, en los milagros, en las señales, las sanidades, etc. Juan es un poquito diferente. Sin embargo, este evento sí lo mencionan los 4. Ustedes lo pueden encontrar y buscar allí en su Biblia, en Mateo 21, en Marcos capítulo 11 y en Lucas capítulo 19. Ahí se menciona de una manera más amplia también lo que sucedió en aquel momento. Nos dice que Jesús entra que solamente manda por el burrito, un pollino, una cría pequeña de una asna. En otros dice que mandó también por la asna, sin embargo se sentó sobre el burrito. Y se narran algunos detalles ahí importantes, por eso a veces es importante leer los 4 evangelios para ver las variantes que hay y tener un panorama un poco más amplio de lo que la historia cuenta. ¿Qué nos dice o qué debiera de decirnos a nosotros este evento tan importante? Que Jesús entró en aquel lugar y entonaban un cántico que se encontraba en el Salmo 118. Nosotros a veces, quizás los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, que somos un poquito antes de, como decimos a veces, de Marcos Witt, de Danilo Montero y de Miel San Marcos y todos ellos, había un canto de allá por la época de los 70s, quizás un poquito antes, que decía de la siguiente manera: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, y sigue el canto, pero hace referencia a eso. Bueno, ¿a qué día se refiere? Cuando nosotros lo cantábamos y cuando dirigíamos cultos, cuando se usaba todavía en aquel tiempo que alguna persona dirigiera los cultos, ahora los cultos los dirigen los grupos de alabanza de una manera muy especial, muy profesional, pero antes ponían a una persona y dirigía el culto, y cuando agarrábamos este canto o este salmo, nosotros lo asociábamos con el domingo y decíamos: este domingo, este día lo hizo Dios para que nosotros nos gocemos y alegremos en él. Y hasta cierto punto podíamos aplicarlo. Yo a veces he dicho que en el campo de la interpretación hay muchas cosas que caben. En el campo de lo que Dios estableció, Dios se estaba refiriendo a un día muy específico. Si ustedes leen todo el Salmo 118, se van a encontrar con cosas muy interesantes que nos llevan a confiar y a esperar en Dios, a que nuestro pronto auxilio sea Dios, a que en medio de nuestras dificultades acudamos a Dios, que cuando nosotros necesitemos algo, vayamos a Dios buscando su respuesta para nuestra necesidad. Pero fíjense, dice este Salmo 118, después del verso número 23, de la siguiente manera: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. El día que Dios estableció para gozarnos y alegrarnos en él fue justamente
el día de la entrada de Jesús en Jerusalén, como el profeta Zacarías lo había anticipado. Dios le había dicho al pueblo de Israel que después de mucha tribulación, después de muchos problemas, después de mucho padecer, su rey iba a aparecer. Pero no como los reyes de las naciones aparecían delante de sus súbditos. Este rey, dice, iba a venir manso y humilde, sentado sobre un pollino o un burrito, hijo de asna. Así iba a entrar ese rey. Y justo lo que se iba a cantar en ese día, o lo que se iba a clamar delante de este rey, era: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Si ustedes regresan a Juan capítulo 12, a cualquiera de los otros evangelios, dice que la multitud que estaba en Jerusalén clamaban y decían Hosana, que justamente significa sálvanos ahora, te ruego. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque el verso número 26 de este salmo justamente dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová los bendecimos. Esto era lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y quiero destacar tres cosas importantes de este evento tan especial. Lo primero es que esta fiesta, lo que hoy celebramos, les decía, como Domingo de Palmas, que Juan lo menciona, si ustedes leen los otros evangelios, dice que los que se congregaron en aquel lugar arrancaban ramas de los árboles para ponerlos delante del burrito que iba entrando en Jerusalén con Jesús montado sobre él. Juan justamente dice que arrancaban hojas de palma y las ponían sobre él. Los mantos de los discípulos y de algunas otras personas ya estaban sobre el burrito y otros iban tendiéndolas sobre el camino. Lo primero que debe de recordarnos esta celebración, y justamente ese es el título de mi predicación en esta tarde, es que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Aquella gente no se equivocó cuando llegaron a aquel lugar y empezaron a clamar que Jesús era el Hijo de David, era el que venía en el nombre del Señor. La declaración que estaban haciendo en aquel momento era lo que los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes no querían reconocer: que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, el santo, 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 que venía a presentarse delante de ellos como Rey. Así venía el Mesías, para ser el Rey de Israel. Esto tenemos que recordarlo. Jesucristo es Rey. Él vino a establecer su reino aquí en la tierra. Ustedes pueden leer los evangelios y se van a dar cuenta que una de las principales enseñanzas de Jesús a sus discípulos, a la gente, cuando les compartía, era justamente que Él venía a establecer su reino. Y constantemente hablaba y decía: el reino de los cielos es semejante a, y el reino de los cielos es semejante a otra cosa. Y constantemente se refería al reino de lo cual Él es el Rey. Y en estos próximos días, en especial de aquí al viernes, vamos a escuchar quizás o a ver películas o a ver documentales, o si vas a la iglesia, si te congregas o ves algún video ahí en YouTube o en algún otro canal, te vas a dar cuenta que muchos van a hacer referencia a lo que fue la pasión de Jesús. ¿Cómo vino Jesucristo a ser Rey en aquel momento? Entró en Jerusalén cumpliendo la profecía del Salmo 118. Sin embargo, la manera en la cual Él fue declarado el Rey de los judíos, el Mesías prometido, el Santo de Israel, el que venía a darle salvación, fue de una manera dramática.
Yo no sé si en algún momento, igual en alguna película, en la televisión, en algún documental, te has puesto a ver la coronación de un rey. Cómo la gente está a los lados de la calle y va pasando y todos lo vitorean y llega al lugar donde va a ser la ceremonia y lo reciben quizás con la alfombra roja. Aquí eran los mantos que iban tirando y las ramas que iban tirando por el camino. Y después quizás escogen la mejor corona, el mejor cetro, las mejores vestiduras, pero para Jesucristo fue muy dramático, muy dramático. Al grado de que cuando Jesús estaba a punto de que se cumpliera lo que él había anticipado, que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores para ser maltratado y al final crucificado, Jesucristo está delante de su Padre diciéndole: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este rey Jesús, este Mesías, entró en Jerusalén y fue apresado por los romanos y por los judíos, por los principales de la sinagoga. Y fue todo un ritual de rey, pero dramático, difícil, duro para él, triste. ¿Por qué? Porque no le pusieron una corona de oro con piedras preciosas. Sí lo coronaron, pero lo coronaron con una corona de espinas. Esa fue su corona. Por cetro le dieron solamente una caña, un pedazo de madera, un tronco solamente, una rama en su mano por cetro. Y si le seguimos, por ropas reales le pusieron solamente un manto de púrpura después de haberle quitado sus ropas, después de haberlo exhibido. Ese fue el ritual para este rey. Y cuando los que se decían sus súbditos o los que se acercaban delante de él hacían reverencia delante de él, era en tono de burla, era en tono sarcástico. Y por cada reverencia recibía un golpe en la cabeza. Y por cada reverencia recibía un insulto. Y por cada reverencia recibía escupitajos de la gente sobre su rostro. Y en ese proceso también fue azotado. Pero él siguió siendo rey, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que recordar que su reinado fue establecido de esta manera, y algún día vendrá con gloria de una manera muy diferente. Pero en esa entrada a Jerusalén, en el cumplimiento de ese Salmo 118, en esos días, desde el día 10 hasta el día 14, el día 15 consiguiente, también encontramos a un Jesús que fue maltratado, que fue humillado, donde se cumplieron lo que el profeta Isaías había anticipado, como un siervo sufriente. Pero él sigue siendo rey, porque sin tanta ostentosidad, sin tanto dinero derrochado, sin tanto oro, sin tantas pieles, sin tantas telas preciosas, sin tanto de lo que ahora se le da a un rey, es el rey que ha tenido más súbditos, que ha tenido más seguidores incondicionales, que han estado dispuestos a entregar su propia vida por mantener la fe y la confianza en él y declarar que él sigue siendo el rey y seguirá siendo el rey para siempre. Lo reconozcan los demás o no, toda lengua, dice la Escritura, algún día confesará y doblará sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo se lo escribe a los Efesios. Este día en el que quizás algunos toman las palmas, que después utilizan hasta como amuletos, como cosas para alejar lo malo, o que recordamos solamente como el inicio de las vacaciones que ya vienen o que ya están aquí. Tenemos que recordar que Jesucristo es Rey,
es rey. La segunda cosa que nosotros encontramos en este pasaje es que cuando la gente se acerca a Jesús en aquella entrada a Jerusalén, había tres tipos de personas en especial. A ver con cuál te identificas tú. Había algunos que se acercaron a la fiesta, o sea, fueron a Jerusalén porque tenían que ir a Jerusalén, porque era el tiempo de la fiesta de los judíos. Nosotros ahora la celebramos completamente diferente, pero para un judío celoso de la ley, el ir a Jerusalén a celebrar la Pascua era prácticamente obligatorio. Salvo que fuera por causa de fuerza mayor, pues no iban, pero todos los de alrededor iban a Jerusalén a celebrar la fiesta. No la podían celebrar en Belén, no la podían celebrar en Nazaret, no la podían celebrar en otra parte. Tenían necesariamente que ir a Jerusalén. Jerusalén estaba abarrotada de gente. Pero ¿saben qué era lo único que iban a hacer? A celebrar una fiesta. Algo en los cuales ellos podían satisfacerse a sí mismos. Ahorita para muchos este día es el momento para irse de vacaciones, y no estoy en contra de salir de vacaciones. No estoy en contra de eso. No estoy en contra de que ni me da la envidia, como dicen, de la buena, de que si alguien ahorita está en la playa o rumbo a la playa o no. No es eso. Es que para muchos, como lo fue en los tiempos de Jesús, lo que fueron a hacer ahí es que fueron a celebrar una fiesta nada más. Un tiempo en el cual pasarla. Es por eso que Jesús se entristecía con ellos, lloraba por Jerusalén, se entristecía y aún llegaba al templo a veces y volcaba las mesas de los cambistas, de los que vendían corderos. ¿Por qué? Porque Dios no lo había establecido así, y lo que muchos hacían era: voy a cumplir para después irme a festejar, irme a celebrar a mi manera. Voy, cumplo en la iglesia, cumplo en el templo, compro mi cordero allá a la salida del templo, ya no tengo que traerlo de mi casa, ya no tengo que separarlo el día 10 como Moisés lo estableció. Solamente llego, lo presento y después a gozar, no pasa nada. Mucha gente estaba ahí en esa actitud. Había otro tipo de gente. Había gente que le invadía la curiosidad. Le invadía la curiosidad. La predicación pasada, yo les hablaba acerca de lo que sucedió en Betania con un hombre llamado Lázaro, que tenía dos hermanas, una llamada Marta y María, y cómo Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos después de 4 días de haber fallecido. Bueno, muchos de los que estaban en aquel lugar, si ustedes leen todo el capítulo número 12 del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que muchos estaban en aquel lugar porque habían escuchado que Lázaro había resucitado de entre los muertos, y decían: a lo mejor Lázaro va a estar aquí en la fiesta, va a venir a Jerusalén. Y estaban allí aquellos hombres más por curiosidad que por ir a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sucede todavía mucho en nuestro tiempo que algunas cosas causan tanta sensación en nosotros que a veces nos mueve más la sensación para ir a algún evento, alguna iglesia, algún culto, que por verdaderamente ir a buscar a Dios. ¿Cómo eres tú al buscar a Dios? Mucha gente de los que estaban en la fiesta solamente estaban allí por curiosidad. Muchos
muchos de Betania, muchos de Betfagé, que si lees Lucas y Marcos mencionan que Jesucristo había pasado por Betfagé, por Betania antes de llegar a Jerusalén. Muchos estaban allí por eso. El problema cuando somos así con Dios es que siempre tienen que ponernos cosas novedosas delante de nosotros para podernos sentir motivados a buscar a Dios. Y a Dios se le busca por quien Él es, no por lo que nos da ni por lo que hace por nosotros. A Jesucristo se le busca porque Él es Rey, Él es Señor. Y Él está esperando que nos comportemos como sus hijos, como sus súbditos, como que Él tiene toda la autoridad sobre nuestra vida. Había un tercer tipo de personas. Había los que iban motivados por Jesús, porque creían que verdaderamente Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el prometido de Dios. Había mucha gente que estaba allí quizás porque Jesús había hecho un milagro en sus vidas. Hace unas horas el hermano que nos compartía la palabra de Dios en la iglesia, la casa de mi padre, él nos compartía y nos decía que antes de que Jesús entrara en Jerusalén, encontramos que Jesús había sanado a un ciego y había estado en la casa de Zaqueo y le había dicho era necesario estar ahí. ¿Por qué? Porque era necesario que la salvación llegara a su casa. Mucha gente estaba allí justamente porque Jesús había hecho algo importante en sus vidas, porque para muchos Jesús había sido su salvación, porque para muchos Jesús había sido el que había cambiado sus vidas de una manera radical. Por eso estaban ahí. Por eso gritaban y cantaban y alababan a Dios. Por eso muchos echaron sus mantos sobre aquel burrito para que Jesús se montara sobre él. Por eso muchos pusieron sus mantos sobre el camino, porque verdaderamente y de corazón estaban en aquel lugar celebrando la fiesta, pero también reconociendo el señorío de Jesucristo. Lo estaban reconociendo en aquel momento. Algunos solamente era de labios para afuera, pero muchos lo hacían de todo corazón. Yo creo que el ciego que sanó, el paralítico que levantó, la mujer que le quitó el flujo de sangre, aquí tengo un chivo muy cerquita, perdón. Estaban ahí justamente para alabar a Dios. Déjenme quitar. Disculpe, son partes, son gajes del oficio. Y ahí viene otra vez, vaya. Voy a hacer un poquito más para atrás. Porque el chivo. Es chivo terco, le gusta mi pantalón, me anda mordiendo el pantalón. Como dicen, ya si no me hago viral con este chivo, ya no me hice. Espérenme, ahorita mi esposa va a quitarme el chivo. Y no me moleste el chivo, lo que pasa es que me anda mordiendo el pantalón. Déjeme agarrar la varita. Quiero compartirles el tercer punto. Cada quien iba a la fiesta, como les dije, por una razón diferente. Pero la tercera cosa, y muy importante, es que Jesucristo quiere ser tu rey. Jesús quiere ser tu rey. Si ya lo es, no quiere nunca dejar de ser tu rey. Si en algún momento tú estuviste bajo su señorío, pero por alguna razón, como lo he compartido en otras ocasiones, hoy no sientes que Él es tu rey y tu Señor, es el tiempo que te vuelvas a Él.
Y si nunca lo habías considerado, si nunca habías volteado a Dios para que Él fuera tu rey, es el tiempo para que lo hagas. Este evento de la entrada de Jesús en Jerusalén tiene que recordarnos que Jesús quiere ser nuestro rey. Pero las características del rey sobre sus súbditos son muy específicas. El súbdito no le puede decir al rey cómo es que el rey tiene que ser. El rey, por lo tanto, sí le puede decir a su súbdito cómo quiere que sea. Para que Jesucristo sea nuestro rey, hay cosas muy específicas que nosotros tenemos que considerar. Para que Jesucristo sea nuestro rey, primeramente tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Esta es la condición que la palabra de Dios nos pone. Les decía que para celebrar la fiesta tenían que llevar un cordero sin mancha y sacrificarlo. Bueno, en la palabra de Dios nosotros encontramos que Jesucristo es el Cordero de Dios. Cuando yo estaba preparando esto que quería compartir con ustedes hoy, yo decía, Señor, de veras que en mi mente algunas cosas no las alcanza a acomodar. ¿Cómo es que Jesús es Cordero, es sumo sacerdote, es Hijo, es Dios y muchas otras cosas más? Mi mente no las alcanza a comprender, porque para mí o es Cordero o es sacerdote, o es Dios o es Hijo de Dios. No me alcanza para tanto, pero lo creo, lo recibo. Y les decía que Jesús quiere ser tu Rey y tu Señor. Y esto me recuerda mucho el inicio del ministerio de Jesús. Jesús tiene un encuentro muy especial con un hombre en el principio de su ministerio, aparte de los primeros discípulos que llamó, como fue Pedro, Juan, Andrés y Jacobo. Hay un encuentro muy especial que Jesús tiene con un hombre que se llamaba Natanael. Y a veces nosotros recordamos la confesión de Pedro y pensamos que la confesión de Pedro fue única y muy especial. Cuando Jesús pregunta y dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? A lo que los discípulos le responden y le dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y a lo que el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hay otro hombre que hace una declaración muy especial, que es justamente a lo que se refiere este capítulo número 12 del Evangelio según San Juan. Lo encontramos allí en el capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Jesús tiene un encuentro con un hombre que se llama Natanael. Y cuando Jesús vio a Natanael, dice el verso 47 en adelante, que se le acercaba, dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y la segunda cosa que le dice es, tú eres el Rey de Israel. No sé si se dan cuenta lo que va implícito en esta declaración. Jesús dice, tú eres un verdadero israelita. Y Natanael le dice, tú eres el Rey de Israel. Dicho de otra manera, Natanael le dijo, tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey. Yo te pregunto y con esto termino. ¿Es Jesús tu Rey, tu Señor, tu Salvador? Él vino para ser Rey. Él vino para ser Rey. Él quiere ser el Rey de tu vida. Para eso, tú voluntariamente tienes que someterte a su reinado. Él no te obliga. A diferencia de los reyes
de este mundo. Él no te obliga, Él quiere que te acerques a Él con fe. Y para que su reinado se haga efectivo sobre tu vida, digas lo que aquellos jóvenes, lo que aquellas mujeres, lo que aquellos niños, lo que aquellos varones dijeron y gritaron y cantaron cuando Jesucristo entró en Jerusalén. Lo que le gritaban y le cantaban era: sálvanos ahora, Señor, te lo rogamos. Sálvanos ahora, Señor, te lo rogamos. Hay muchos que esperan, y si lees el Salmo 118 completo, te vas a dar cuenta que ahí lo menciona. Hay muchos que esperan la salvación de sus gobiernos. Hay muchos que esperan la salvación de sus líderes. Hay muchos que esperan el cambio de algún tipo de partido político o social. Pero dice el Salmo 118 que la salvación solamente viene de Jehová. Para que Jesucristo sea tu Rey, tu Señor, tu Salvador, tienes que decirle con todo tu corazón: sálvame, Señor, ahora te lo ruego. Señor y Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Un 12 de julio de 1984, Señor, yo te tuve que decir: sálvame, Señor, ahora te lo ruego. Señor, hoy puede ser el día que para alguno diga también: sálvame, Señor, ahora te lo ruego. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor, dice tu palabra. Los discípulos, los judíos querían, Señor, prosperidad. Los judíos querían libertad de los romanos. Los judíos querían independencia, Señor. Pero tú veías una necesidad en su alma, una necesidad de salvación, una necesidad de perdón. Así, Señor, hoy tú ves la necesidad de nuestro corazón. No importa, Señor, los bienes que a veces pudiéramos poseer. No importa la estabilidad que quizás pudiéramos tener. Como tampoco importa, Señor, la necesidad por la cual pudiésemos estar pasando cuando nosotros nos volteamos hacia ti y te decimos: Señor, sálvanos ahora, te lo rogamos. Señor, tú te haces presente, perdona nuestros pecados y nos das vida nueva, vida eterna, nos das salvación, Señor, y tú te vuelves, Jesús, el Rey de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta semana tan especial en el que podemos recordar la entrada de Jesús en Jerusalén, donde todos clamaban y decían: sálvanos ahora, Señor, te lo rogamos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La oportunidad está para todos. Acuérdate, Jesucristo es Rey. Lo aceptes tú o no lo aceptes, Él seguirá siendo Rey. Pero Él quiere ser el Rey de tu vida, es lo más importante. Esta celebración tú la puedes tomar solamente como vacaciones o solamente como una novedad para recordar qué fue lo que Jesús hizo otra vez por nosotros. O bien puede llevarte a la reflexión de que Jesús quiere ser tu Rey, tu Señor, tu Salvador. Antes de terminar la transmisión, vamos a orar por las ofrendas. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Lo que Dios ponga en tu corazón, sepáralo y llévaselo a aquella persona que lo está necesitando. Vamos a orar y a poner esta ofrenda en las manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, nos das de tu provisión, Señor, suple nuestras necesidades, Padre, pero también, Señor, a nuestro alrededor, como Jesús mismo lo dijo, Señor, en casa de Lázaro, de Marta y de María, Señor, los pobres siempre estarán, Señor, muy cerca de nosotros. Personas que necesitan, Padre, que alguien les extienda la mano para aligerar, Señor, su carga o su necesidad. Señor, haznos a nosotros instrumentos útiles para llevar, Señor, apoyo a aquel que lo necesite. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.
Si Dios lo permite, a partir del día de mañana, de lunes a viernes, tendremos tiempos devocionales. Quiero hacer referencia a lo que conocemos como las 7 palabras, que obviamente igual se celebra el día viernes, en el tiempo en que Jesús estuvo en la cruz, las 7 frases que Jesús mencionó estando Él en la cruz. Quiero hacer referencia un poco acerca de esto, así es que espero que también estas reflexiones sean de bendición para tu vida. Y acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Con un clic de tu computadora, con un toque en tu celular, puedes compartir la palabra de Dios. Este mensaje o cualquier otro que a veces encuentres por ahí en la red, que sea de edificación para tu vida. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, necesitamos escuchar más la palabra de Dios. Y acuérdate, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En Juan 14:2, ahí en la página de Facebook o en YouTube, Narciso Santos, Juan 14:2, ahí también están los videos de las predicaciones que ya casi por un año hemos podido transmitir por medio del internet. Dios te bendiga, saludos, bendiciones, y esperamos que esta Semana Santa sea de bendición, de reflexión en lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, para que nosotros pudiésemos tener salvación. Dios te bendiga.